Les cuento que hace un par de años fuimos con mi esposa a la selva del Amazonas. Antes de ir allí pregunté a varias personas por su experiencia y además leí acerca de algunas personas que habían visitado el Amazonas en el pasado. Y cada uno cuenta su experiencia de acuerdo a cómo le fue. Algunos hablaron de las dificultades, del calor, de los insectos, de la falta de comodidades, y otros escribieron acerca de los animales, de las frutas exóticas que allí están, de la inundación en los tiempos de lluvias, y otros escribieron acerca de la belleza del paisaje, de lo verde que se ve todo, y cada testimonio cuenta o lo describe de acuerdo a cómo tuvieron su experiencia. Y yo mismo también tengo una idea acerca del Amazonas de acuerdo a cómo a nosotros nos fue. Y no puedo dejar de pensar que eso es lo mismo que muchos hacen en el matrimonio. Las personas definen el matrimonio basados en su experiencia. Y creo que es un error empezar por ahí, porque el matrimonio no se define por la experiencia de ninguna persona. No creo que la experiencia sea una buena escuela, como muchos dicen. No, al menos en el matrimonio. Así no es el matrimonio. El matrimonio lo define la Escritura y no cómo le ha ido en él. Muchos de los casados que han tenido un mal matrimonio o que están pasando por dificultades cuentan su experiencia como si su experiencia fuera la realidad del matrimonio, como si las dificultades, el calor o los insectos lo definieran. O puede que le haya ido bien y lo define de acuerdo a cómo ha tenido o ha sido su experiencia. Lo define como algo bello y colorido. Pero no importa si le ha ido bien o mal. No es la experiencia la que da la sabiduría de cómo llevar un matrimonio. No es la experiencia la que dice cuál debería ser el rol que juega cada persona dentro del matrimonio. Son solamente las Escrituras. Porque el matrimonio es una institución creada por Dios y no por el hombre. Lo que define el matrimonio es la palabra de Dios. Y hoy nos encontramos con la enseñanza de matrimonios más importantes de todas las Escrituras. Si quieres saber acerca del matrimonio, debe ir a las Escrituras. Y al texto que tenemos hoy, que vamos a estudiar, es el más claro de todos. Y es fundamental que usted como cristiano tenga esto presente. Esto porque todas las personas, sin importar el lugar donde se encuentren, tienen una idea acerca del matrimonio. Y puedo decir sin equivocarme que el entendimiento del mundo acerca del matrimonio es diferente al que encontramos en las Escrituras. Y es por eso que es prioritario para usted que tome estas palabras con las que nos vamos a enfrentar con toda seriedad. No son las personas las que lo definen, como he dicho. Y de hecho el mundo continúa dando definiciones de acuerdo a lo que ellos creen que es el matrimonio. Por ejemplo, en el 2016, con una votación de 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional colombiana avaló la figura del matrimonio entre parejas conformadas del mismo sexo. Es como si la Corte es la que define lo que es el matrimonio. Y por más esfuerzos que hagan a nivel secular para definirlo, nunca lo van a lograr definir sin la autoridad que tenemos en la palabra. Si la Corte Constitucional da una definición sin tener en cuenta la palabra de Dios, pues están equivocados. Si la psicología da una definición sin considerar la sabiduría bíblica, pues no es verdad. La Escritura es la que nos enseña qué es. Y desde la semana pasada empezamos a dar unos principios generales acerca del matrimonio. Y podemos pasar a analizar esos principios en detalle. Y si recuerdan, las Escrituras inician primero con el rol de las esposas. Y vimos que las esposas son puestas de primero que los esposos por esa razón. Y la razón, o por una razón, y la razón es sumisión.
Y esa sumisión que tenemos en el versículo 22, y démosle lectura, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, está relacionada con el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y hoy el asunto que vamos a considerar es esta sumisión de las esposas a sus maridos. El apóstol no solo les recuerda esto, sino que lo dice muy clara y concretamente, él da muy clara y concretamente ese deber. Y ya que es el deber de todos nosotros de someternos unos a otros, como dice el versículo 21, ahora le dice en particular a las esposas que deben someterse a sus propios maridos. Y es obvio porque son sus propios maridos, con más veras se deben someter a ellos. Pablo da la instrucción de la forma que lo hace para dar énfasis, la forma como lo coloca para dar énfasis en esa sumisión. Por lo tanto, debemos estudiar esto. Y afortunadamente el apóstol nos ayuda a hacerlo. No es solamente una orden que él da judicial lanzada al azar. Pablo nos da un motivo para hacer o para realizar esa sumisión. Lo encontramos ahí en el texto. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Debe tener clara esta frase, porque muchas veces esta frase es tomada mal o mal entendida. Y ojo, no significa esposas sométanse a sus propios maridos exactamente de la misma forma que se someten a su Señor. Como al Señor podría, esa porción de la Escritura podría llevarles a pensar o a tener esa interpretación, que es igual al Señor, pero no significa eso, porque eso sería ir demasiado lejos. La sumisión de cada esposa y de hecho de cada creyente cristiano, sea hombre o mujer, al Señor Jesucristo es absoluta y total. Y el apóstol no está diciendo esto acerca de la relación de las esposas con los esposos. Esto porque todos nosotros somos esclavos de Jesucristo y no de nadie más. Y una esposa o a una esposa nunca se le pide que sea esclava de su esposo. Nuestra relación con el Señor es de completa y absoluta sumisión. Entonces no equivale a poner a su esposo en el lugar de Cristo. Él tiene un lugar de preeminencia. Colosenses 1:18 nos lo dice. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, Él es primero. 4 veces nos muestra este texto de que Él está por encima de todo. Así es. Y la sumisión tampoco debería ser equiparada para abandonar un pensamiento y con convertirse en una persona intelectualmente estancada. Colosenses 3:16 también anima eso. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es decir, que la palabra habita en todos, no es para un grupo particular de personas. Con todos, a todos enseñándonos y amonestándoos unos a otros. Entonces esas enseñanzas son para todos sin importar su género. Y por eso cada día puede aprender más y tener más sabiduría. Entonces no le está pidiendo que esté intelectualmente estancada. Tampoco la sumisión es dar por perdidos todos los esfuerzos por influenciar a su marido. Primera de Pedro 3 lo dice. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Por su conducta pueden influenciar a sus esposos. Además puede orar por ellos y hacerles cambiar una decisión. La sumisión tampoco debe hacerse equivalente a dejarse llevar por todas y cada una de las demandas del esposo. Hechos 5:29. Mas respondiendo Pedro dice, y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
Si lo que se le pide es algo que va contrario a las Escrituras, pues tiene toda la razón para decir no, no lo hago. La sumisión no es lo mismo que vivir atemorizada. Proverbios 29-25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. La sumisión tampoco es dejar que sus dones queden adormecidos. Proverbios 31:10 habla de ello. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y allí encontramos en el resto de los versículos de Proverbios 31 la descripción de una mujer hacendosa, una mujer que sirve en su casa y sirve en una comunidad. La sumisión no se trata de la inferioridad de la esposa al marido. ¿Recuerdan Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa la sumisión? Significa que esposas sométanse a sus propios esposos porque esa es parte del deber, de su deber con el Señor. Esa es la instrucción. Ya veremos la manera, el modelo y el medio que ya vimos. El medio, si lo recuerdan, es Efesios 5:18. Mientras estén llenas del Espíritu Santo, es fácil someterse porque están siendo llenas del Espíritu Santo constantemente y ese sometimiento se puede dar. Ya vimos ese medio. Ahora vamos a meditar más en la manera. Efesios 5:22. Como al Señor, que dice allí. El modelo que va desde el 5:24 hasta el 32, como la iglesia está sujeta a Cristo, lo veremos la semana entrante. Nos estamos enfocando en la manera y el modelo. Esposas, sométanse a sus propios maridos y háganlo de esta manera, como al Señor. Hoy vamos a estar en estos textos y les daré además una razón para hacerlo. La manera entonces es como al Señor. ¿Y eso qué significa? Significa como parte de su obediencia a Él. Lo está haciendo principalmente porque quiere agradar al Señor mismo. Es una instrucción particular de la instrucción general del versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces la sumisión a su marido no lo hace en última instancia por el bien de su marido. Lo hace porque está sometida al Señor y quiere obedecerle. Y en su obediencia de su rol se somete a su marido. Lo está haciendo a su marido como si lo estuviera haciendo al Señor. Esa es la manera. Es en amor a Cristo y por amor a Cristo. Lo está haciendo por ese amor. Y lo hace como una muestra de amor a Cristo. Porque él se agrada. Porque Él se agrada. A sus ojos, cuando le ve, se agrada cuando lo está haciendo. Es parte de su comportamiento cristiano. Es parte de su testimonio. Ya sea que comáis o bebáis, dice el apóstol, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo hace para Él, todo lo hace para complacerlo a Él. Porque usted sabe que eso es lo que Él quiere que haga. Con eso en mente, no debería tener ningún problema con aceptar el principio de la sumisión. Y el apóstol no deja esto para ser discutido. Él lo que quiere es que tenga una actitud correcta a ese mandamiento. Si usted dice que quiere agradar al Señor, debe estar ansiosa para cumplir sus peticiones y su voluntad, sometiéndose a sus propios esposos. No puede haber un motivo más convincente para cualquiera que obedecer a Cristo. De hecho, sería su mayor deleite hacer lo que el apóstol les está pidiendo acá. Podría decir inclusive que es una gran oportunidad para el evangelismo. Como cristianas no hay una mayor oportunidad de mostrar lo que realmente significa ser un cristiano que con este tema de la sumisión. Esto porque hoy nadie le anima al sometimiento. Sabemos que es todo lo contrario. O todo el mundo ve el sometimiento como algo malo. Y entonces
puede ser una gran oportunidad para dar el evangelio. Aquí hay una oportunidad gloriosa para mostrar esa diferencia que tiene por ser cristiano. Cuando lo vean, van a ver algo diferente y van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué se comporta así? ¿Cuál es la razón de ello? Y su respuesta no debería ser, bueno, es que resulta que yo nací así, o que mi mamá me enseñó estas cosas. No, para nada. Esa es la oportunidad para decir que lo hace porque es la voluntad del Señor. Y usted quiere obedecerle, porque usted es una hija de Dios, porque ha sido bendecida con toda bendición espiritual, porque ha sido redimida, porque ha sido predestinada para adopción como hijas, porque ahora tiene un nuevo corazón y lo ha recibido gratuitamente en el amado. Y ahora solo quiere obedecerle. Ese es el momento de predicar el evangelio, de declarar el evangelio, y por eso es que el apóstol las exhorta a esto. Ese es el mandamiento. El mandamiento es a someterse, y la manera es en amor, por el amor que le tiene a Cristo. Pero como dije antes, no hay un mandamiento sin una razón, y Pablo nos da la razón de ese sometimiento. Presten atención a la razón. Aquí nuevamente puede notar la riqueza y la gloria de las Escrituras. Y la razón de someterse es por orden. Noten el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Paremos ahí. Esa es la razón. El esposo es cabeza. Y esto es parte del orden de la creación. Es parte de las ordenanzas de Dios. Es parte de los decretos de Dios. Es la voluntad de Dios. Es lo que Dios ha declarado con respecto a esta relación entre esposos y esposas. Esta es una enseñanza que se encuentra a lo largo de todas las Escrituras. Lo encuentra desde Génesis. Vamos a Génesis, Génesis 2, justo antes de la caída. Allí encontramos en los primeros 2 capítulos el relato de la creación. El Nuevo Testamento inclusive utiliza los textos de Génesis para soportar su punto. Génesis 2. Y esto de la sumisión entonces no es algo nuevo, no es inventado por Pablo como algunos dicen. Por el contrario, pertenece al orden de la creación. Y la enseñanza es la siguiente. Primero debe darse cuenta de que el énfasis se pone constantemente en el hecho de que el hombre fue creado primero, no la mujer. Noten ahí el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que hay una prioridad natural para el hombre por ser primero. Pero además se le delegó liderazgo. Noten el versículo 20. Y dice esto: y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Ninguno de los animales podría suplir la necesidad del hombre. Noten, él está poniendo nombres, él está haciendo una labor de liderazgo y todavía Eva no había llegado. Las Escrituras también enfatizan el hecho de que la mujer fue creada del hombre. Génesis 21, 22. Entonces dice, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces la mujer fue sacada del hombre y destinada a ser una ayuda para él. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda, dice Dios, te voy a hacer una ayuda idónea. Y fue porque no había ayuda para el hombre entre los animales que Dios creó a la mujer. Esa es la enseñanza bíblica. El hombre fue creado primero, pero no solamente eso, él también tuvo el rol de ser Señor sobre toda la creación. Fue el hombre a quien se le dio la autoridad sobre poner nombres a toda la creación, sobre todos los animales. Fue el hombre que fue llamado a esa función.
Y eso nos muestra que el hombre fue puesto en una posición de liderazgo, de señorío, de autoridad, de poder. Él toma las decisiones, él da las instrucciones. Esa es la enseñanza fundamental con respecto a todo este asunto. Pero el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento adiciona algunas palabras que nos ayudan a entender esto. Primera de Pedro 3:7 lo dice: y vosotros maridos, dice, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto de un vaso más frágil? Claramente se refiere a lo que enseñan los primeros capítulos de Génesis. Y de hecho, lo que enseña todas las escrituras. Significa que hay uno que es naturalmente más fuerte que la mujer. El hombre fue hecho para eso. Y él es así. No sé todavía cómo se permite a hombres competir en deportes de mujeres. Empezaron, esta es la nueva moda. La semana pasada salió un nadador trans que participó en una prueba de natación de mujeres y se llevó la medalla de oro. ¿Cómo no? Y salió otro hombre trans que era deportista, también creado, también fue deportista y que también era trans, para decir que los trans no deberían participar en deportes de mujeres. Es que es lógico. Claro, pues claro. No hace falta tener dos dedos de frente para llegar a esa conclusión de que los hombres deben competir con hombres y las mujeres deben competir con mujeres. Los hombres tienen una contextura más fuerte que las mujeres. Y cuando el apóstol dice que ella es la vasija más frágil, no está hablando en ningún sentido despectivo en absoluto. Él simplemente está diciendo que son esencialmente diferentes al hombre. Y que el hombre siempre debe tener esto en cuenta. No debe tratar a la mujer como una igual. Si fuera su igual en estos aspectos, pues se podrían enfrentar en los deportes o en cualquier otra cosa parecida. Debe recordar que ella ha sido construida de manera diferente. Ha sido de manera diferente. Y él debe respetarla por esto. Debe honrarla por eso. Y por eso tiene la labor, el hombre, de protegerla. Porque de otra forma pueden abusar de ella. Dios lo hizo de esa manera. Lo dotó de esas facultades, de esos poderes, de esas propensiones que le permiten al hombre cumplir con esto. Y así hizo a la mujer para que fuera la ayuda del hombre. Ahora bien, esa palabra ayuda lleva en sí misma la noción de sumisión. Su función principal es compensar la deficiencia que tiene el hombre. Es por eso que los dos se convertirán en una sola carne. La mujer es el complemento del hombre. Pero el énfasis, por lo tanto, es que el hombre es responsable no solo de sí mismo, sino de su esposa y de su familia en todos los asuntos. La esposa debe ayudarlo y apoyarlo. Ayudarlo y hacer todo lo que pueda para permitirle funcionar como el Señor de la creación. Ayudarlo a realizar la posición en la que Dios le ha colocado. Ella es traída a la existencia con el fin de ayudar a realizar la gran y maravillosa y gloriosa tarea que se le ha dado al hombre. Esa es la enseñanza básica con respecto a la relación de esposos y esposas establecida en el orden mismo de la creación. Las reglas fundamentales con respecto a la vida del hombre en este mundo. Pero hay que ir más allá. Todo esto que lo he dicho hasta el momento pasó antes de la caída del hombre. Mientras que el hombre y la mujer todavía no habían caído, él ya era la ayuda, o ella era ya la ayuda del hombre. Mientras todavía estaban en el paraíso sin ningún pecado, sin ningún defecto en ellos, la mujer era la ayuda idónea. Así fue como Dios los creó. Así fue como Dios lo ordenó. Pero desafortunadamente algo sucedió y es la caída. Vengan conmigo a versículo 16 de capítulo 3 de Génesis, si todavía está en Génesis. Allí nos lo dice. A la mujer le dijo, en gran manera, esto después de la caída, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos.
de esto podemos deducir que el parto probablemente habría sido indoloro si no hubiera sido por el pecado y la caída. Pero para nuestro propósito, noten el resto de ese versículo. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí hay algo adicional. No solo reitera el señorío, la dirigencia y la jefatura ya establecida antes de la caída, sino que la enfatiza. Dice, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí hay un nuevo elemento. La subordinación de la mujer al hombre se ha incrementado como resultado de la caída. Lo que pasó fue que Eva, al ser confrontada por la insinuación y la sugerencia del diablo, en lugar de hacer lo que debería haber hecho, tomó el lugar de liderazgo. Antes de ese momento, probablemente, ¿qué hubiera hecho ella? Hubiera ido a consultar con Adán. Y es lo que se le había enseñado a hacer. Es decir, ir a Adán y consultarle las cosas. Pero no, ella tomó la posición de liderazgo. Ella se encargó de la situación. Y como resultado de su manejo de la situación, en lugar de llevársela a Adán, como debería haberlo hecho, cayó. Y ella no solamente cayó por sí misma, sino que involucró también a Adán. Y no solamente a Adán. Con esto se llevó a toda la humanidad. El caos de la humanidad inicia ahí. Ella no se dio cuenta de su posición en esa relación matrimonial. Eso es lo que afirma Génesis 3:16. Pero ¿recuerdan lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:11? 1 Timoteo 2:11 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Noten que el apóstol hace mucho hincapié en el hecho de que la mujer fue engañada y cayó primero, no el hombre. Ese es el argumento del apóstol con respecto a que las mujeres tomen autoridad y enseñen y prediquen. Esa es la enseñanza de 1 Timoteo 2. Ahora, también debe entender que aquí no está hablando de ninguna inferioridad de ningún tipo. No que las mujeres sean inferiores. 1 Corintios 11:11 dice, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre de la mujer. Este gran apóstol se glorió en el hecho de que en Cristo Jesús no hay bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Esa es la realidad del Evangelio. En este asunto de la salvación, el hombre y la mujer es igual. Y la mujer tiene las mismas oportunidades de salvación que el hombre. Y el apóstol lo está dejando claro. Y no hay hombre que hable con más delicadeza y con más gloria acerca de la feminidad que el mismo Pablo. Él es el que habla de la verdadera gloria de la feminidad. Además, noten que no se limita solo a escribirnos acerca del deber de las esposas para los maridos. También nos habla del deber del marido para con la esposa. Más adelante los versículos que vamos a estudiar nos están hablando de esto. Es decir, que no deja esta instrucción solamente para las mujeres, incluye también a los esposos. Él nunca presenta estas cosas tampoco como una opinión propia. Él está yendo a la creación. Él está mostrándonos el orden de la creación. Él dice en efecto, no es mi opinión. Esto es lo que Dios ha establecido. La única preocupación del apóstol es que esa verdad sea conocida y lo que Dios ordenó se ponga constantemente en práctica. Podemos resumirlo de esta forma. A la mujer, de acuerdo con esta enseñanza, a la esposa se le da un cierto estatus y es estar sujeta a su esposo. Y eso no significa que ella sea esclava de su esposo, no significa que sea inferior a su esposo para nada, no está diciendo eso, ni por un momento. Lo que está diciendo es que la mujer es diferente y que ella es el complemento del hombre. Lo que sí prohíbe
es que la mujer busque ser varonil. Es decir, que una mujer busque comportarse como un hombre, o que una mujer busque usurpar el lugar, la posición, el poder que Dios le ha dado al hombre. Eso es lo que está diciendo, no es esclavitud. Está exhortando a los lectores a darse cuenta de lo que Dios ha ordenado. Por lo tanto, la esposa debe regocijarse en esa posición. Ella ha sido hecha por Dios para ayudar al hombre a funcionar como un representante de Dios en este mundo. Ella ha de ser la ayuda, la madre, la ayudante del hombre, la consoladora. Ella es el ser que el hombre tiene para recibir consuelo, ánimo. Ella es la ayuda para el hombre. Y también el hombre debe darse cuenta de esa verdad sobre sí mismo, y ya veremos y ya hablaremos de él. Él también tiene una función, lo mismo que la esposa, y juntos deben vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Para que entiendan todo esto, piensen en el gerente de una empresa, o en el presidente de un país, o en el capitán de un equipo deportivo. Ellos no son de ninguna forma superiores a las personas que lideran. Así es el matrimonio. No hay nada que diga que un género es superior a otro. Piensen en el ejército. En general, el general en el ejército es el comandante de las fuerzas militares, pero no es superior a ninguno de sus subalternos. Es simplemente un rol en un momento de su vida. Esto porque cuando le piden la baja al general, pues hay otro que la toma, ¿sí o no? El general lo quitan y otro sube igual y hace la misma función. Es solamente un rol, un rol. En fútbol americano, como les comenté en el pasado, cada jugador tiene una función en particular. Y si todos hacen sus funciones, se vuelve un caos. El líder, el mariscal de campo, él es el que tiene la bola y es el que inicia la jugada. Y él es el que les dice antes de la jugada a cada uno qué es lo que van a hacer. Sin el líder, nadie sabe qué tiene que hacer. Y esto del líder funciona en todos los ámbitos. Si, por ejemplo, tenemos un presidente, si, por ejemplo, no tenemos presidente, hay un caos. Por eso se pone el vicepresidente, para que en caso de que el presidente falte, el vicepresidente pueda tomar el control si pasa alguna cosa. Y una vez más, no significa que el presidente sea el hombre más grande del país, para nada. Eso es lo que enseña exactamente la Biblia acerca del matrimonio, que Dios ha puesto al esposo en esa función, en ese rol. Y las esposas, les dice, sométanse a sus propios maridos por la razón de que el marido ha sido nombrado cabeza. Y para reafirmar este argumento, noten lo que dice 1 Corintios 11:2. Pero quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza del hombre. Y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el argumento que nos da Pablo, y este argumento no se puede discutir, ya es claro. ¿En qué sentido es Dios la cabeza de Cristo? Hemos leído en el pasado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos. Entonces, ¿cómo puede el Padre ser la cabeza de Cristo? Son todos iguales. Pero el Hijo se ha subordinado voluntariamente al Padre y el Espíritu se ha subordinado al Hijo y al Padre. Es una subordinación voluntaria para que la salvación se pueda llevar a cabo. Esa es la esencia de la subordinación, para hacer el trabajo. Igual funciona en la casa. Es una subordinación para que el matrimonio funcione. Él deja, o el hijo dijo, aquí estoy, envíame. Él se ofrece como voluntario y él deja de lado este aspecto de la igualdad y se convierte en un siervo de su padre. Y el padre lo envía. La cabeza entonces de Cristo es Dios. Así lo expresa el apóstol. Así como la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza, y Cristo es la cabeza del hombre. Y así el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Esa es la exposición de esta tremenda verdad. Y que es la única que nos da una verdadera noción
de lo que es el matrimonio. Y alguien preguntará, ¿pero qué pasa en el caso en donde la esposa es más capaz que el esposo para llevar el liderazgo? Bueno, pues no pasa nada. Igualmente se debe someter al liderazgo de su esposo. Hay muchas personas que son mejores, o mujeres que son mejores y más inteligentes, personas que son mejores y más inteligentes que el presidente. Pero el que hace el rol del presidente es el presidente, no hay otro, ese es el que está haciendo ese rol. En la iglesia de Grace hay muchos hombres que sirven en la predicación. Y hay hermanos que son tremendos predicadores, pero ellos no están tomando el lugar del pastor MacArthur. Él en este momento tiene el rol de pastor y por más de que otros sean mejores predicadores o buenos predicadores, no deben tomar su lugar. En el matrimonio es igual. El marido es el líder y la mujer toma, si la mujer toma ese liderazgo, está pecando. Puede ser muy talentosa, inteligente, puede ser una gran conocedora de las escrituras, puede ser muy sabia, puede ser una persona rápida en pensar, socialmente superior y una gran administradora. Pero si toma esos talentos para ponerse en el lugar de su esposo, está pecando. Cualquiera que sean sus dones, ella debe someterse a su pareja en el matrimonio. Y piensen, aquellas de ustedes que están solteras, ninguna mujer, cualquiera que sean sus dones, tiene derecho ni siquiera a contemplar casarse con un individuo determinado a menos que esté dispuesta a someterse de esta manera. Es una sumisión voluntaria. Es la forma en que Cristo se sometió y se subordinó a sí mismo. Ella debe comprender o debe comportarse de la misma manera. Y a menos que esté preparada para hacerlo, a menos que esté convencida de que puede someterse a su futuro esposo, no debe casarse. Si ella entra en el matrimonio con cualquier otra idea, es en contra de la voluntad de Dios y está cometiendo pecado. Por esto, todo esto es tan importante y especialmente importante hoy, porque la falta de comprensión e implementación de esta enseñanza en la casa es la causa de la mayoría de los problemas que tenemos hoy. El problema básico en el mundo de hoy es un problema de autoridad. El caos en el mundo se debe al hecho de que las personas de todos los ámbitos de la vida han perdido el respeto por la autoridad, ya sea entre países o dentro de los mismos países. De esto somos testigos. Por más de 60 años hay grupos rebeldes en contra de la autoridad. Pero también pasa en la industria, sea en el hogar, en las escuelas, en los colegios o en cualquier lugar. Hay una rebeldía a la autoridad. Y puedo decir que todo comienza en el hogar, en esa relación matrimonial. Y esa rebeldía a la autoridad es la razón por la que los matrimonios se rompen. Ahora la familia está dejando de ser el centro de la sociedad. Los miembros de la familia no están cumpliendo con su rol, ni los esposos ni las esposas. Y esa es la explicación inclusive de la rebeldía o la indisciplina de los niños. Y esa es la explicación de por qué se da la delincuencia juvenil. Y esto lo prueban las estadísticas. La mayoría de los niños que se convierten en delincuentes vienen de hogares, de matrimonios disfuncionales, hogares rotos. Han sido criados en una atmósfera de incertidumbre, de indecisión, de conflicto, en donde su esposa está en contra de su marido. Y los que pagan los platos rotos son los hijos. Y ellos creen o crecen sin respeto, ni por el padre, ni por la madre, ni por nada. Y el hogar debería ser, por el contrario, el lugar donde un niño se forma, donde tiene la confianza, donde es capaz de observar cómo funciona la autoridad, donde encuentra el liderazgo, donde hay orientación para sus vidas. Pero esos hogares no existen. No hay nada allí.
Por eso el niño se convierte en un delincuente. Ha sido creado en esta atmósfera de conflicto entre padre y madre, esposo y esposa. De hecho, hay otros aspectos de esta tendencia que parecen aún más graves. Y es que los esposos o padres son perezosos y egoístas. Los maridos están dejando cada vez más el liderazgo de la casa a sus esposas. No quieren tomar esa función por perezosos y egoístas. Llegan a su casa y solamente quieren sentarse al frente de la televisión y no hacer nada. Y dejan esa responsabilidad a sus esposas. El esposo está abandonando deliberadamente la posición que Dios le ha dado en su casa. Y está sucediendo esto en las familias cristianas. El marido está dejando esta posición y dejándola, ¿por qué? Por pereza y egoísmo. Y se la entrega ¿a quién? A su esposa. Además, el feminismo también participa en este desorden de los dones, de los roles. Ahora se les pide a las mujeres que sean iguales en todo, nada de sumisión. Usted no se vaya a someter. Y por esto se ha ido quitando la influencia del padre en la mente de los hijos. Las mujeres, en vez de hablar bien de él, de ayudar en su matrimonio, de promover el liderazgo de su esposa, toma el liderazgo y hablan más de sus esposos, a sus hijos y a todas las personas afuera. El resultado es una sociedad matriarcal, como la que tenemos aquí en Colombia. La mujer, la madre, es la persona cabeza de hogar y los niños se dan cuenta, por supuesto, de esto. Y esa es una visión bíblica, esa no es una visión bíblica, es una visión falsa del matrimonio. Sí, así se da, donde la madre toma ese control, eso lleva a una sociedad muy peligrosa. El resultado, por supuesto, es el crecimiento de la delincuencia y todos esos terribles problemas sociales que inclusive nosotros somos conocedores en este país. Eso no es difícil de demostrar. Solo basta con prender la televisión para ver cómo todos los programas promocionan que la mujer es cabeza de hogar. Esta es una sociedad matriarcal con la mujer como cabeza y centro del hogar. Y eso es una negación a la enseñanza bíblica. Y es de hecho una repetición del viejo pecado de Eva. Y el problema es que la sociedad aborda esta cuestión en términos de psicología. Sin embargo, si examina el matrimonio de muchos de estos psicólogos, se va a sorprender. Estas personas que dan consejos sobre cómo se debe celebrar el matrimonio, de cómo se debe preservar o mantenerse, no pueden aplicar a sus propios matrimonios lo que ellos mismos dicen. Por supuesto que no pueden. No es una cuestión de psicología. Lo que se necesita no es un poco de sentido común o sabiduría o experiencia o camaradería. Los hombres y mujeres que hacen esto en esos matrimonios no van a resultar con matrimonios que honren al Señor. Solo hay una esperanza, mis hermanos, hasta que Dios sea la autoridad y el hombre y la mujer se sometan a esa autoridad, es que hay esperanza. Hasta que todas las cosas se hagan como al Señor, es que hay esperanza. Solo hasta que se den cuenta de que es de esa relación que tiene Jesucristo con la iglesia y que es la misma relación entre el hombre y la mujer, hasta que se den cuenta de eso, no hay esperanza. Es en la medida en que los hombres y las mujeres se apartan de la autoridad de la Biblia que esta terrible plaga y problema social llega. Sé que algunos en este momento me dirán, este hombre sí, qué hombre tan anticuado. Ustedes me están pidiendo volver a ese marido y padre antiguo, severo, represivo y autocrático. Para nada, no les estoy pidiendo eso. Eso está bastante mal. Sé que gran parte del problema moderno o cómo se ve ahora el feminismo y todo se debe a una reacción a lo antiguo. Y condeno, por supuesto, ese tipo de liderazgo, tanto como condeno la posición actual. Debe volver a las Escrituras. No estoy abogando por un retorno a la idea de los anticuados.
Yo le digo, vuelva a Dios, vuelva a Cristo, vuelva a la revelación de la palabra autorizada de Dios. Ese es su plan perfecto. El hombre y la mujer lado a lado complementándose. El propósito en el matrimonio es amarse unos a otros, reverenciarse, respetarse, honrarse mutuamente, pero nunca confundir los roles. Que Dios en su gracia nos permita no solo ver la enseñanza, sino someternos a ella y así traer honor y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es clara, es viva y eficaz, y hoy ha abierto nuestros corazones para mostrarnos una verdad que a veces queremos ocultar, pero es una verdad expresada con claridad en las Escrituras. No solamente ayúdanos a entenderlo en nuestro corazón, sino a ponerlo por obra. Esa es nuestra oración en este día y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.